Vale, vale, chicos, pues bienvenidas a esta primera sesión del cuarto tramo, que como sabéis es Educación en Medios, comprensión crítica de los medios de comunicación. Y hoy tenemos con nosotros a Marta Pellizo, que es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un máster en ejecución de gestión, un máster ejecutivo en gestión de empresas de comunicación por la Universidad de Madrid. Además es directora de ICMedia, donde representa institucionalmente los derechos de las audiencias y es miembro del Consejo Asesor de Telemadrid, de la Comisión Mixta de Seguimiento del Código de Autorregulación, del Grupo de Televisión Abierta y miembro experto del Grupo Media Literacy de la Comisión Europea. Y me comentaba el otro día, si me equivoco, que estabas trabajando en una ONG que se dedicaba a temas de alfabetización mediática y que eso era un poco lo que querías comentar hoy con las estudiantes en clase. Ujú. Pues sí, muchas gracias, Albert. Bueno, gracias a Patricia y a Crisia por estar aquí. Y bueno, quería contaros un poco como mi experiencia como directora de ICE Media, que si os parece, os voy a contar un poco qué es lo que hacemos. Mi idea de la sesión de hoy es explicaros, o sea, cómo aterrizar la alfabetización mediática, ese concepto que es, bueno, que lo habréis escuchado muchas veces, que es un concepto muy amplio. Yo siempre digo que puede ser un cajón desastre, como no lo concretemos, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Que lo llevemos a la práctica, porque veremos a lo largo de la exposición, os contaré, pues eso, la importancia que tiene este tema, ¿no? Y bueno, lo que a nosotros desde nuestra organización pues tratamos de hacer, ¿no? A través de distintos proyectos. Entonces, si os parece, yo lo que había pensado era explicaros cómo trabajamos, cuál es nuestro trabajo, a qué nos dedicamos, así brevemente, una presentación. Luego contaros un poco en el ámbito español, que es el que yo conozco más, ¿no? El europeo un poco, pero todo español, cómo está regulada la alfabetización mediática, así rápidamente, ¿vale? Y luego quería contaros tres proyectos concretos en los que estamos llevando a cabo desde mi organización que pueden como eso, como decir, ponerle un poco ojos y cara a la alfabetización mediática en España, ¿vale? Y por Gracias. supuesto, me podéis interrumpir, preguntar, comentamos lo que queráis, ¿vale? Porque digo que también esto es importante. ¿Veis mi presentación? Sí, Vale, fenomenal. A ver si yo consigo veros a vosotros, que esto también estaría bien. Perfecto. A ver, voy a poneros así un poco más pequeño. Bien. Vale, entonces, bueno, eso quería, porque yo cuando hablaba con Albert el otro día, que nos escribimos por mail, digo, bueno, yo creo que lo importante también es que entendáis un poco qué hacemos, cuál es nuestro trabajo, ¿no? Y por qué nosotros impulsamos la alfabetización mediática. Entonces, nosotros somos una institución de la sociedad civil. Yo soy una convencida, ¿vale?, de que es necesaria las organizaciones de la sociedad civil para impulsar cambios y mejoras, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito de las políticas públicas y a nivel regulatorio, ¿no? Y creo que es la sociedad civil la que tiene que movilizarse, ¿no? Y dar voz en este caso, a los usuarios de los medios, que es a quien nosotros representamos, ¿no? Entonces, nosotros somos una institución de la sociedad civil que lo que hacemos es defender los derechos de los usuarios de los medios, con un objetivo especial y un foco concreto especial, que es los usuarios, los menores, ¿vale? Para nosotros, los menores son los usuarios a los que prestamos especial atención, aunque evidentemente trabajamos para todos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que pongo aquí un poco en la presentación, ¿no? Impulsar iniciativas que mejoren el acceso informado. Para nosotros, la defensa de los derechos de los usuarios va unida a la información de los contenidos, ¿vale? Es decir, nosotros lo que defendemos es que los contenidos audiovisuales estén bien informados para un consumo responsable, ¿vale? Es decir, que si nosotros hemos trabajado especialmente el tema de la televisión, plataformas, ¿no? Es decir, pues ese tipo de contenidos que estén bien etiquetados, ¿no? Para que el usuario decida si lo quiere consumir o no. En el caso, por ejemplo, de la información, ¿no? En el tema de las fake news y toda esta información, nosotros también lo que defendemos es eso, una información adecuada, bien, donde estén identificadas las fuentes, ¿no? Para que nosotros, digamos, con ese acceso a esa información, a esa buena información, podamos hacer un consumo responsable. También tratamos de fomentar la alfabetización mediática, que es lo que vamos a hablar un poquito más despacio hoy. Promovemos una ciudadanía informada, proteger la audiencia infantil, nos parece fundamental, ¿no? Cuando nosotros nacimos hace 20 años,
Estábamos muy centrados en la televisión. Ahora, evidentemente, y como os contaré luego, nuestros proyectos están focalizados en las redes sociales y en el mundo de los influencers, ¿no? Porque sabemos que la audiencia infantil y la audiencia, bueno, la audiencia de menores, ¿no? Está ahora mismo en las redes sociales, ¿no? Promovemos una relación positiva entre productores, emisores y usuarios. Esto quiere decir que nosotros trabajamos siempre impulsando a que los propios generadores de contenidos sean conscientes de que tienen esa responsabilidad de crear un contenido adecuado, ¿no? Y haciéndoles ver la importancia que tiene la alfabetización también, la alfabetización mediática, ¿no? O sea que, digamos, nosotros desde el principio nunca somos, o sea, es verdad que levantamos la voz, pero una voz en pro de un sector audiovisual constructivo para todos, ¿no? Es decir, que no somos aquí, no sé, como los incendiarios, ¿no? De que queremos acabar con todo, no, ni muchísimo menos queremos, pero queremos eso, pues que todos seamos conscientes de que si hacemos todos un buen trabajo, eso va en pro de la audiencia, ¿no? Y en pro de los usuarios, ¿no? Y luego defendemos, ¿no? Los intereses de los consumidores en, digamos, les representamos a nivel institucional a la audiencia, o sea, digamos, a través de la administración pública y a través de las entidades privadas. Bueno, aquí simplemente un Disculpa, mapita. Marta. Sí. Sí, no sé si soy yo el único, pero creo que nos está cambiando de diapositiva. Si estás siguiendo no. Ah, Yo no, creo que tienes que. Sí, seguimos en la primera diapositiva. Yo creo que tenemos vale. como similitud. Pues voy a volver a compartirla. Perfecto. A ver, vamos a ver si ahora se me cambia. A ver, un momentito. Ahora. ¿Ahora se cambia? No, creo que seguimos viendo la portada. Yo creo que tienes que dar digamos, a iniciar la presentación. Vale. Y cómo lo, a ver, porque yo le doy aquí, digo, como Sí, hago este siempre, está aquí abajo, que hay como una especie de como de lamparita, de- ¿no? Exacto, ahí, sí. Eso es lo que estoy haciendo y no la veis cambiar, ¿no? Ah, pues no, 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 no. Bueno, a ver, A vamos a ver ver, qué podemos hacer, que estas cosas, esto no me había pasado nunca. Mm, sí, es extraño porque normalmente sí que al darle ahí se comparte todo. Pues un segundo que me quedo sin batería. Vale, así por ejemplo, ¿la estáis viendo sin modo presentación? Ahí solamente la vemos, o sea, vemos su pantalla, es decir, vemos archivo, inicio, insertar Eso, la- vale, las diapositivas de un lado y en la pantalla grande solamente vemos la primera, la portada. vale. Pues a ver si le doy, a ver. ¿Y ahora? Nada, Todavía es portada, sí. No, se sigue Tal vez haciéndole viendo. doble clic a la primera, tal vez doble clic ahí. No. 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 ¿Qué cosa, no? Ah, mira, ahora sí que se ha cambiado. Claro, porque estoy dándole aquí. Así, claro, en pequeño, no sé si es un poco rollo, pero bueno, no sé si así en pequeño, si En lo veis la más o menos bien, parte, chicos. perdón, en la parte de abajo, más o menos donde está el puntero, ahí tiene que darle el modo presentación. Es El lo que, icono de la izquierda, ese. eso es Sí, lo que he ahí hecho lo. antes. El primero Ya lo he ese. probado, pero pruébalo a ver si ahora sí sale, No. porque sí No, se mueve. No, no. O sea, eso es lo no que te digo, funciona. tendría que ser, ¿no? Bueno, Y es todo el de la derecha, quizás el de la derecha, al lado de que dice 59%, ese quizás, no lo sé. este. A ver. ¿Sí? No, este ajusta. Sí, ese ajusta. No. Bueno, No. Entonces tal vez podrías probar el que ahí, está ahí arriba. está, ahí está. ¿Ahí? Ah, Sí, perfecto. Venga, Ahora sí. menos mal, qué bien. Bueno, Perfecto, pues gracias, entonces chicos. perdón le. por mi grito. No, no, no. Entonces, esta diapositiva no es la que estabais viendo cuando estaba hablando,
Pero bueno, es simplemente, aquí resumía bueno, el trabajo que hacemos, ¿no? En esta diapositiva quería enseñaros, voy a poneros un poco más pequeños porque si no, ahora sí que me ocupa mucha pantalla, ¿vale? Entonces, aquí simplemente, bueno, como una manera visual, ¿no? De decir, pues lo que os decía, ¿no? Representamos el usuario está en medio y nosotros trabajamos con toda la parte de administración, todas las instituciones en España que tienen que regular el mercado audiovisual, ¿vale? Que son pues la Comisión Nacional de los Mercados, Red.es, INCIBE, no sé si los conocéis. Luego otras instituciones que defienden al menor, pues UNICEF, Plataforma de Infancia, ¿no? Que también trabajamos muy de la mano, toda la industria, que siempre trabajamos muy de la mano de ellos, y luego otras organizaciones que trabajan de manera similar y los mismos intereses, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Pues hacemos, digamos, estas 4 cosas, ¿no? Alfabetización mediática, que es lo que os voy a contar, asesoramiento al sector, nosotros trabajamos con el regulador. En España el regulador es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, es el encargado, digamos, por la Ley General de Comunicación Audiovisual de regular el sector, y ahora por la DSA, que sabéis que es la regulación europea, pues también la CNMC es la encargada en España de supervisar también el mercado audiovisual a través de la DSA, ¿no? Y nosotros lo que tratamos también es, pues eso, ¿no? de asesorar a las administraciones y sobre todo, como os decía, ¿no? Hacerles ver que existe este usuario especialmente vulnerable, que es el menor y al que hay que escuchar, ¿no? Nosotros, como os decía, trabajamos mucho el tema de la calificación de los contenidos. Y es un tema muy importante también en la alfabetización mediática, porque al final, bueno, no sé bueno, de esto os habrán hablado más, pero ahora mismo la Ley General de Comunicación Audiovisual vertebra toda la protección de los menores a través de lo que ellos llaman la calificación por contenidos, ¿no? Y la verificación por edad. Es decir, cómo vamos a proteger a nuestros menores para que no accedan a contenidos que son perjudiciales, ¿no? Para los menores, ¿no? Pues cómo lo vamos a hacer, no permitiéndoles el acceso, pero para eso previamente hay que calificar el contenido, ¿no? De manera que podamos detectar si es violencia, ¿no? Si es pornografía, para que, digamos, las herramientas impidan el acceso, ¿no? No solamente herramientas que impidan el acceso, sino también para que los propios, digamos, padres, ¿no? O tutores, que sean los que tomen las decisiones de los menores, también puedan decidir si ese contenido es el adecuado previa calificación, ¿no? Bueno, pues aquí os decía, ¿no? Somos órgano consultor, trabajamos con todas digamos, con todas las televisiones, plataformas, ¿no? YouTube, todas las plataformas de intercambio de vídeo que ahora ya están reguladas. Y bueno, trabajamos, digamos, tratamos de alzar la voz allá donde podamos, ¿no? Para que podamos contarlo, ¿no? Entonces, bueno, me voy a centrar ahora en la segunda parte, que era cuál es la situación de la alfabetización mediática, ¿vale? La alfabetización mediática, como os decía, es un cajón desastre, ¿no? En el que muchas veces se mezclan distintos conceptos, ¿no? Es decir, ¿qué es la alfabetización mediática? Es capacitación digital, es decir, enseñar a nuestros menores a utilizar herramientas digitales y que estén alfabetizados en el mundo digital. Es alfabetización mediática, ¿no? La alfabetización mediática también es capacitar a nuestros mayores, ¿no? Que también son un sector vulnerable y que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero nosotros donde nos queremos centrar y lo que nos parece más importante es la alfabetización mediática como aprendizaje del pensamiento crítico para el consumo de medios, ¿vale? Que es lo más importante. Yo cuando hablamos de las capacitaciones digitales de los menores digo, es que nos dan 10.000 vueltas, o sea que tampoco tenemos mucho que enseñarles, aunque obviamente, pues seguramente hay que enseñarles, ¿no? Y que tienen que manejarse y al final es el mundo en el que van a trabajar y tienen que conocerlo, pero me preocupa menos, quiero decir. Me parece que aquí lo relevante, ¿no? Es que seamos capaces de enseñarles a nuestros menores a generar ese pensamiento crítico, ¿no? Para el consumo de información, ¿no? Y para el consumo de contenido. Y la verdad es que, bueno, todos estos años que llevamos trabajando, ¿no? Pues ya digo, defendiendo los derechos de los menores, levantando un poco la voz por los riesgos, ¿no? En los que tienen, en los que se encuentran, ¿no? Y que
por su propia falta de madurez, a veces pues están en una zona, pues eso, en un riesgo, ¿no? Pues de consecuencias, ¿no? Que vamos viendo, ¿no? Pues siempre, ¿no? Lo que nos pasa, ¿no? Cuando hemos trabajado en Europa, cuando hemos trabajado aquí en España, ¿no? Siempre dicen, no, sí, la solución es la educación, ¿no? La educación. Y es verdad, o sea, la solución es la educación, o sea que al final no podemos poner vallas al campo, ¿no? Y al final sabemos que nuestros menores, si tienen un teléfono móvil y wifi, van a acceder a todo lo que quieran, ¿vale? Porque es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, con lo cual sí que somos conscientes de que la solución es la educación, ¿vale? Y lo que pasa que, claro, creo que lo importante, y es la que nosotros también tratamos de concretar, es decir, vale, pero ¿quién? ¿Cómo? ¿Con qué presupuesto? O sea, vamos a, ¿no? Que no se quede en la defensa de la educación como solución de todo, ¿no? Sino que realmente seamos conscientes de que tenemos que vertebrar realmente una solución de educación, ¿no? A través de los currículums, a través de pues, acciones concretas en colegios, ¿no? En la educación formal e informal, pero que no se quede en eso, ¿no? En una solución teórica, ¿no? Sino que tenemos que ser capaces de llegar a las familias y a los menores, ¿no? Bueno, aquí quería poneros un poco el marco porque aquí en España la Ley General de Comunicación Audiovisual anterior fue la del 2010, que ya era una ley, ya nació antigua, porque claro, lo que les pasan a las leyes es que tardan tanto en aprobarse que cuando se van a aprobar ya el mundo ha cambiado, ¿no? Entonces, bueno, la Ley General de Comunicación Audiovisual ya cambió, ya nació antigua y fue interesante porque ahí ya apareció por primera vez en el artículo 6.4 una frase en la que se hacía referencia a la alfabetización mediática, ¿no? ¿No? Los poderes públicos promoverán la alfabetización mediática. Pero bueno, eso es una frase que se queda en, pues muy bien. Pero eso, ¿no? Volvemos al deseo, ¿no? Entonces, la Ley General de Comunicación Audiovisual del 2022, ¿no? Que es la última, la que se ha aprobado en España, ¿no? Y que viene de una directiva europea del 2018, ¿no? Que se aprobó en el 2018, y digamos, los países miembros teníamos que trasladarla a nuestra legislación y España lo hizo en el 2022, apurando todos los plazos porque, bueno, tuvimos la pandemia, porque fue muy difícil y de hecho, bueno, como anécdota, nos llamaron la atención desde Europa en plan, venga, vamos, hay que terminar ya de aprobar esta ley porque se ha pasado el plazo, ¿no? Entonces, bueno, es interesante porque aquí ya sí que aparece 8 veces mencionada la alfabetización mediática, ¿no? O sea, en la propia regulación ya se va concretando más que quién tiene que promover la alfabetización mediática. Entonces, en el artículo 10 es un artículo que tiene 4 apartados, 4 párrafos, en las que ahí ya concreta, ¿no? Todavía, en mi opinión, se podía concretar muchísimo más, pero por lo menos ya empieza a haber responsabilidades, ¿no? ¿Quiénes son los responsables, ¿no? Pues la administración pública, las televisiones, ¿no? Las plataformas de intercambio de vídeo, ¿no? YouTube, Vimeo, ¿no? Y todos ya, digamos, tienen esa responsabilidad de alfabetización mediática. Luego veremos que no es tan fácil y, a ver, perdonad que veo aquí un comentario de chat. Vale, sí que apagas la cámara, vale. Era por si había alguna pregunta de esto. Pues eso, ¿no? Luego veremos que dices, vale, y una plataforma de intercambio de vídeo, ¿cómo tiene que hacer la alfabetización mediática, ¿no? Veremos que todavía eso está sin definir, ¿no? Y todavía nos queda un camino, ¿no? Pero bueno, ya por lo menos el hecho de que la ley lo mencione ya 8 veces, ¿no? Y que ya, digamos, el regulador tenga una obligación de supervisar a esos que están responsables, ¿no? De hacer alfabetización mediática, supervisar si le han hecho. Es verdad que nosotros, desde nuestra organización, pedíamos que ese informe que tiene que hacer el regulador sea anual, no lo conseguimos, es cada 3 años, nos parece excesivo, 3 años, pero bueno, yo creo que poco a poco vamos eso, ¿no? Creando esa sensibilidad, ¿no? Y sobre todo vamos poniéndole el cascabel al gato, ¿no? Decir, venga, ¿quién tiene que hacer las cosas, ¿no? Perdón por interrumpir. Tenía solamente una pequeña consulta. Cuando efectivamente ya nos estás contando de la legislación que ya salió y todo, pero me vino a la cabeza cómo pueden
¿cómo pueden ponerle ley a YouTube, por ejemplo? O sea, ¿cómo con los contenidos de YouTube, cómo pueden decir, este contenido no lo pueden ver los niños? O sea, ¿cómo? ¿Cómo Mira, logran? o sea, a ver, aquí dos cosas. Uno, una cosa es cómo lo podemos hacer con la ley de la mano, que por ahora no lo podemos hacer porque YouTube está fuera De la legislación de la española. legislación española. Europa sí que está tratando bueno, de tratar de regularles. Por ahora, bueno, de hecho acaban de poner una multa. O sea, Google está ahí todavía. Pero bueno, España no puede hacer nada, eso es real, pero Europa sí puede hacerlo. Pero y la otra cosa es cómo lo podrían hacer. Bueno, pues digamos, a mí se me ocurren dos maneras concretas, ¿no? Una es informando del contenido, ¿vale? Entonces, es decir, digamos, ellos tienen que hacer una labor de alfabetización, o sea, de enseñar, ¿no? A través de vídeos cómo se tienen que calificar esos contenidos, ¿vale? Que o sea, digo, a nosotros se nos ocurren maneras, ¿no? Pero, por ejemplo, que el propio, claro, esto es una plataforma en la que el propio usuario sube el contenido, ¿no? El propio usuario es el que tiene que calificar, ¿vale? Entonces, porque es inviable hacerlo de otra manera, ¿no? Pero si tú le das unas directrices a su usuario para que sepa qué tiene que tener en cuenta para calificar, se puede hacer perfectamente, ¿no? Entonces, lo único es verdad que YouTube tiene que crear esa manera de hacer, o sea, esa herramienta para que el propio usuario, a la vez que sube los elementos de descripción del contenido, ¿no? Que obliga antes de subir a un vídeo, pues que uno de esos contenidos que tiene que subir es la calificación del contenido, ¿no? Explicándoles previamente cómo tienen que hacerlo. Y Y luego disculpa, piensas, sí, sí. No, perdona, que yo luego pienso, o sea, que cuando hablamos con ellos siempre te dicen, pero es muy difícil, porque hay muchos contenidos, porque no sé qué, digo, yo siempre pienso, digo, mira, cuando subimos un vídeo de YouTube y tenemos una música que no tiene derechos, ¿cuánto tiempo tarda en descubrirlo? Muy poco tiempo, ¿no? Porque ha desarrollado tecnología para detectarla, porque hay un interés de una industria, ¿no? Y ha desarrollado tecnología. Creo que se puede desarrollar tecnología, ¿no? Para también, si tenemos interés de verdad, ¿no? Para también calificar esos contenidos, digamos, de hacerlo de tal manera que el propio menor o los propios padres responsables del menor tengan, digamos, conocimiento de que es un contenido no adecuado para ellos. Yo creo que eso se puede hacer. Hoy por hoy no les podemos obligar en España, ¿vale? Pero bueno, sé que es el camino, que se está guiando. Y luego es verdad que, a ver, en teoría cuando hablas con ellos, pues ellos también quieren proteger al menor, o sea que ellos también quieren hacer algo y tal. Pero bueno, mientras mi experiencia es que hasta que no haya una ley, ¿no? que les explique, o sea, que les obliga a hacerlo. Entonces, en concreto en YouTube todavía no están obligados, Vimeo sí, o sea, digamos, las plataformas que están bajo en domicilio español sí que tienen que hacerlo, ¿vale? Entonces, lo que pasa que ahora mismo, y ya esto es como rizar el rizo, ¿vale? Todavía no existe esa obligación, aunque ya esté esté en la ley, hasta que se apruebe un código de corregulación sobre el tema de calificación, que todavía, 2 años después de la aplicación de la ley, todavía no se ha puesto en marcha, ¿vale? Porque están negociándolo y tal, ¿vale? Pero nosotros ahí, junto con otras dos organizaciones, estamos también, bueno, impulsando y levantando la voz, porque al final, si ese código no se pone en marcha, no se puede aplicar la ley, ¿vale? Entonces, bueno, pues estamos todavía más indefensos que estábamos antes. No sé si me explico o esto es un poco ya muy complejo, pero no, este es el tema, ¿vale? De la calificación. Pero yo creo que es un camino que yo creo que no hay, es hacia donde tenemos que ir. Eh, También nosotros lo que pensamos es que se está desarrollando muchísima tecnología a través de la inteligencia artificial. Nosotros tenemos proyectos también ya presentados, ¿no? Como nosotros como expertos en calificación, pues ayudar digamos, a enseñar a la herramienta de inteligencia artificial cómo habría que calificar. Tenemos un trabajo ya previo hecho de calificación de muchísimos contenidos que nos pueden servir a enseñar a la máquina, ¿no? Cuando se llama, ¿no? Pero porque evidentemente para la calificación es necesario apoyarnos en herramienta tecnológica, si no es imposible. O sea, la cantidad de contenido que hay y ¿no? que se sube, que se comparte, tiene que ser a través de inteligencia artificial, ¿no? Que yo creo que ahí vamos avanzando.
Bueno, entonces esta es un poco la situación legislativa en España, ¿vale? ¿Esto que ha llevado? Pues, por ejemplo, hay televisiones, no sé si A3 Media, ¿no? Que es un grupo de comunicación muy importante aquí en España y que también tiene en otros países. Pues A3 Media se ha tomado en serio esta obligación que tiene la ley, ¿vale? Y que le pone la ley. Entonces ellos lo que tienen es que ellos tienen una fundación, que es la Fundación A3 Media, que lleva muchísimos años trabajando, que trabajaba proyectos, pues por ejemplo, pues proyectos pues, ayudando a hospitales, o por ejemplo tenían una campaña muy importante que era Ponle Freno, ¿no? Que era todo el tema de la sensibilidad de las normas de seguridad vial, ¿no? Entonces lo que ellos han hecho es decir, bueno, nosotros en realidad nuestra misión como televisión tiene más sentido si promovemos actividades de alfabetización mediática, está más unido, ¿no? a nuestra misión, ¿no? como televisión. Entonces, digamos, han dado un giro en los últimos 3 años y su fundación ahora se ha enfocado a acciones de alfabetización mediática, cosa que es súper interesante porque, claro, ellos tienen muchísimos recursos, llegan a muchísima gente, porque la televisión, aunque es verdad que está bajando mucho sus audiencias porque se consume otro tipo de contenido, pero la televisión sigue siendo un medio de comunicación brutal, ¿no? Que llega a a millones de personas, ¿no? Entonces, que una televisión se tome en serio esa misión, ¿no? De la alfabetización mediática, pues es muy interesante, ¿no? Y de hecho, yo os animo a que os metáis en su página web, en la Fundación A3 Media. Ellos tienen varios proyectos en los que nosotros también hemos colaborado con ellos, por ejemplo, que se llama AmiBox, ¿vale? Que pues es una concreción, ¿no? De cómo se puede. Ellos han desarrollado vídeos, ¿no? Y a través también de sus propios presentadores de televisión que son conocidos, a través de. Ellos tienen muchos medios, ¿no? Pues han generado contenido vinculado a los currículums de los niños, ¿no? Y han desarrollado todas unas fichas de aprendizaje que os recomiendo que echéis un vistazo porque está muy bien trabajado, muy concreto. No sé, ¿lo conocíais, el trabajo de la Fundación A3 Media? Pues os animo porque tienen 3 proyectos y todos muy potentes. Tienen también los premios AMI, que son los premios de alfabetización mediática informacional, que los hacen una vez al año, son ahora en octubre, que lo que hacen es, digamos, dar premios a los profesores que tienen proyectos de alfabetización mediáticas en sus colegios. Entonces, es súper interesante porque salen un montón de iniciativas en institutos, en colegios públicos, de los propios jóvenes y de los propios profesores, ¿no? Y entonces lo que hace la Fundación A3 Media es darles visibilidad y darles premios, ¿no? Entonces, a mí me parece que es como una manera, pues digamos que se entiende muy bien, ¿no? La alfabetización mediática que tienen que hacer los propios medios, ¿no? Entonces, bueno, a ver si también Televisión Española, ¿no? Por ejemplo, por ser televisión pública, pues bueno, tiene distintas acciones también de alfabetización mediática, pero bueno, ahí tendría todavía un camino que recorrer, ¿no? Porque digo, podría utilizar muchos más recursos, ¿no? Bueno, entonces voy a pasar a contaros proyectos concretos, si soy capaz de pasar ahí. Entonces, nosotros, digamos, tenemos 2 líneas de trabajo, ¿vale? Que es lo que os estoy un poco repitiendo así durante este rato, ¿no? Que es la información, ¿no? Que es lo que os he dicho de calificación por edades. Vamos a dar la información al usuario de cada para que haga un consumo saludable y damos también formación, ¿vale? Entonces, ahora os voy a contar varios proyectos en los que vamos, digamos, dando información y formación, ¿vale? Entonces, el primero de ellos es un proyecto que se llama Influencer Trust Project, que le hemos llamado la etiqueta del influencer responsable, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Nosotros bueno, a lo largo de los años hemos ido evolucionando, ¿no? Evidentemente, ya somos conscientes de que nuestros niños ya no están solo en la televisión, ¿no? Sino que están en redes sociales, ¿no? Y escuchando un poco la demanda también, ¿no? De los profesores y de los padres, ¿no? Preocupados por lo que sus hijos consumen en redes sociales, ¿no? Entonces ahí empezamos a profundizar sobre la figura del influencer, ¿no? Porque al final, bueno, pues ahora mismo, desde hace algunos años, pues se ha convertido pues en la persona de referencia, ¿no? Para muchos de nuestros menores, en las que elaboran contenido, crean contenido y por la manera, ¿no? De crear ese contenido auténtico, ¿no? Cercano, ¿no?
pues crean una relación, ¿no? con el propio usuario que, bueno, que digamos, era interesante estudiar, ¿no? Y ver sobre todo cómo podíamos, desde el trabajo que hacemos, tratar de crear un ecosistema saludable, ¿vale? Entonces, bueno, nos inventamos este proyecto, ¿vale? Siendo conscientes, ¿no? ¿no? del poder del influencer, ¿no? Lo decía, ¿no? El alcance, credibilidad y ventas, ¿no? O sea, porque al final, bueno, lo estamos viendo también en las marcas, ¿no? O sea, que un influencer, ¿no? Utilice, ¿no? Ellos no les gusta llamarse influencer, ¿vale? Es una de las cosas que aprendimos en este proyecto. A ellos les gusta llamarse creador de contenido, ¿vale? Porque no se consideran, o sea, el influencer como que a veces no se identifican, pero bueno, ese creador de contenido que crea un contenido, pues eso, para un nicho, ¿no? De su audiencia, pues eso, transparente, honesto, auténtico, ¿no? Entonces eso tenía mucha fuerza, ¿no? Analizamos un poco el poder del influencer, ¿no? O creador de contenido, ¿no? Pues eso, ¿no? Porque al final se estaba convirtiendo bueno, es, ¿no? De hecho, ¿no? Una referencia es una fuente de información, es un modelo de consejo, ¿no? De comportamiento, ¿no? O sea, si estamos seguro que estáis cerca de adolescentes, ¿no? O de menores, pues somos conscientes de la fuerza que tienen esos comportamientos, esos estilos de vida que ellos transmiten y cómo los imitamos, ¿no? Bueno, me incluyo yo también, ¿eh? Porque no somos adolescentes, obviamente, pero somos conscientes también de la fuerza que tienen nosotros mismos, ¿no? Eso, ¿no? Fuente de seguridad. Total, que nos inventamos este proyecto inspirados en otros sellos, ¿vale? Que existen en el mundo, que no sé si conocéis, el de Trust Project, que este es muy conocido, ¿no? Que lo utilizan muchos periódicos, ¿no? Digamos, pues una serie de indicadores de la noticia, ¿no? Que podemos ver que bueno, es una noticia que, digamos, está chequeada, ¿no? Bueno, y otros sellos, ¿no? Entonces, hicimos un estudio, ¿no? Para hacer este trabajo sobre los distintos códigos éticos y guías que existían en el mundo en aquel momento. Este proyecto tiene 2 años y, digamos, elaboramos eso, ¿no? El Influencer Trust Project, ¿no? Entonces decíamos, ¿no? ¿Qué es lo que queríamos con este proyecto? Pues siempre lo que queremos en todos los proyectos que trabajamos desde ICEmedia, construir una ciudadanía informada y con pensamiento crítico, ¿vale? Entonces, para eso, pues lo que queríamos era fomentar la transparencia en las redes sociales, el uso responsable del poder de la influencia, ¿no? O sea, digamos, transmitirle a estos creadores de contenidos, ¿no? La responsabilidad que tienen, ¿no? Con su audiencia. Y luego a la vez nos parecía muy interesante, o sea, el decir, oye, es que a nosotros nos parece muy bien que esto exista, o sea, quiero decirte que es que esto, o sea, fortalecer también su reputación, ¿no? Es decir, a nosotros lo que queremos es que los buenos creadores de contenido que están haciendo su trabajo profesional, ¿no? Pues que también se les reconozca, ¿no? Que no se les, digamos, no arrastren la mala imagen de otros influencers, ¿no? Que hacen un mal uso o un uso no responsable, ¿no? Y que, bueno, que podríamos ayudar. Queríamos que esa etiqueta, ¿no? fuera sencillo de implantar, agrupara muchos temas y genera beneficios para todos, ¿no? Esto es súper importante. Y aquí os lo pongo un poquito más claro, ¿no? Es decir, que para el influencer pues le aporte credibilidad, reputación y confianza, ¿no? Mayor impacto al final, tener una mejor relación con su marca, ¿no? Que es realmente con quien debe relacionarse, ¿no? Al propio anunciante le rentaba, ¿no? Como dicen ahora, ¿no? Que es una expresión muy, muy gráfica, ¿no? Es decir, a mí me va bien, ¿no? Que el influencer sea responsable, ¿no? Porque pues, a mí me ayuda como marca, porque me genera confianza, seguridad, ¿no? Y luego, a nivel social, pues al final, esto de lo que queríamos también era atender una demanda social, ¿no? Es decir, o sea, ¿no? Esos, digamos, influencers no responsables, ¿no? Pues que estaban generando situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, haceros esto así un poco corto, pero digamos lo que nosotros hicimos fue como hacer 2 grandes bolsas de contenido, ¿no? De indicadores, que sería medir la transparencia y medir la responsabilidad, ¿no? Que se concretaba en la transparencia, nos parecían que, digamos, lo que nosotros llamamos el indicador de la autenticidad, ¿vale? Que es, pues, digamos, nos parecía muy importante 2 elementos. Uno, que cuando un influencer o creador de contenido
diera su opinión o información sobre algo, tuviéramos claro por qué sabía de eso. Es decir, ¿no? El influencer que habla de nutrición, ¿no? Que hay muchos, ¿no? Pues decir, oye, que nosotros a través de su bio, ¿no? De alguna manera podamos saber si este es un tipo o una tipa, ¿no? Que está formado en esto, ¿no? O sea, o que no diga dos cosas así genéricas, ¿no? Y que pueda estar confundiendo a la audiencia, ¿no? Decir, oye, no, yo es que soy nutricionista, ¿no? O yo soy... Sí, Patricia, di. Perdón la interrupción. Quería hablar de eso. Muchas veces cuando dan ese tipo de comentarios de usen este producto y todo, también sería importante saber si es que ese producto les está pagando. Porque Claro, pues no lo hayan probado ni siquiera, pero claro, porque están recibiendo regalías o cualquier cosa, es que obviamente les va a convenir, aun así sea un producto malísimo. claro, ese es el otro indicador, que es el market transparency. Es decir, la transparencia de cuál es tu relación con la marca, ¿no? Decir, pues es un regalo, es un patrocinio, es publicidad, ¿no? Identifica, ¿no? ¿Cuál es tu relación con la marca? Porque evidentemente nos lo cambia todo, o sea, evidentemente, ¿no? Porque esto, yo creo que ahora ya en muchos países esto se está haciendo, o sea, es muy raro los influencers que ya lo identifiquen que están haciendo publicidad, ¿vale? Pero nosotros esto sí que nos parecía, como bien dices, dos grandes temas, o sea, el tema de la relación de la marca y tu vinculación económica con la marca, ¿vale? Y, y luego el tema del expertise, ¿no? Y decir, oye, yo sé de esto y por eso puedo hablar, ¿no? Entonces, identifícalo. Y luego, por supuesto, dentro de la autenticidad, que tu comunidad sea verdadera, ¿vale? Es decir, que no tengas, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado el nombre. Esos seguidores que son falsos, Bot, ¿no? Bots, bot. exacto. Exacto. Entonces, esto también a través de herramientas de traqueo se puede estudiar. Joel, ¿has levantado la mano antes? Perdona. Sí, quería comentar que me parece que tiene una correlación con lo que, por ejemplo, X está haciendo con algunos medios de comunicación, que cuando son, por ejemplo, financiados por estados, lo explica, lo expresa. Dice, este medio es parcialmente financiado por un estado o completamente financiado por un estado, y eso también permite que las personas puedan identificar si hay una intencionalidad, obviamente, detrás de las noticias. Eso me parece que contribuye a la formación, a la alfabetización mediática de las personas, pero a la misma vez es como una serpiente que se muerde la cola, porque las personas deben estar alfabetizadas mediáticamente, al menos mínimamente, para identificar que ese label, esas 3 o 4 palabras que Twitter ha expresado, puede significar, bueno, aquí hay un comprometimiento con la política editorial del medio, quizás, ¿no? Solo Sí, eso. sí, 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 efectivamente. Efectivamente, y eso es una de las tareas que hacemos. Esto es la información y luego la formación. Es decir, nosotros lo que tenemos que también enseñar, en concreto a los menores, que quizás sean los que menos puedan saber identificarlo, enseñarles a esto, ¿no? A decir, oye, fíjate en esto, ¿no? Esto lo que te quiere decir es efectivamente que está financiado por esto puede estar comprometido la información que está contando, ¿no? Para que realmente sepamos identificarlo. Es fundamental, totalmente. Yo creo que ahí, por ahí tiene que, bueno, yo creo que estamos yendo todos, ¿no? Pero es la transparencia, ¿no? O sea, este es un caso concreto del creador de contenido influencer, ¿no? Es decir, cómo tiene que ser de transparencia de los temas que a nosotros nos parezcan relevantes, que tiene que ser transparente, pero evidentemente en otros medios pasa lo mismo, ¿no? Es decir, en X, ¿no? O lo que sea, ¿no? Pues decir, oye, ¿cuáles son tus fuentes, ¿no? O sea, es importante, ¿no? Y para eso tenemos que aprender a hacer ese ejercicio mental, ¿no? Decir, oye, esta información no me vale, suelta, ¿no? Necesito saber, ¿no? Cuáles son sus fuentes, ¿no? Bueno, y el otro gran saco de indicadores, bueno, ya en realidad luego se concretan en 8 indicadores, ¿vale? Pero digamos, por el otro gran es la responsabilidad. Y aquí lo que hablábamos era de dos cosas, la integridad y la llamamos consideración, ¿vale? La integridad es decir, tratar de distinguir lo que es real de lo que es fake y para eso nos parecía una cosa importante, por ejemplo, en el tema de los influencers, que el propio influencer diferencie lo que es información de opinión, ¿vale? Había, por ejemplo, ahí había un influencer que nos parecía interesante, que era un médico, ¿no? Que él hablaba de temas, ¿no? De sus temas, pues, de su trabajo. Y entonces él, cuando estaba informando, se ponía la bata de médico, ¿vale? Y cuando se quitaba la bata de médico es que era su opinión personal.
¿vale? Y es una manera como muy gráfica de decir, oye, pues efectivamente esto es información y esto es opinión, que son cosas distintas, ¿no? Entonces, sí que hay, y de hecho muchos también creadores de contenido lo hacen, ¿eh? Y dicen, esto es mi opinión, ¿no? Pero es importante identificarlo bien, que el propio usuario lo pueda identificar bien. No sé si Patricia quieres decir algo. Lo único que quería comentar es que me parece fantástico que un médico efectivamente cuando sea fax y cosas médicas efectivamente lo haga con su bata y luego cuando es una opinión personal de él, es decir, de esta alma en el mundo, que es el propio que lo diga así. Pero lo que me pregunto es, o sea, qué increíble que lo digas, Marta. Pero lo que me pregunto es, tal vez hay gente que no tiene, como que no hila fino y no se da cuenta de esa diferenciación. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que haya Claro. gente? Claro, aquí también era un tema, cuando nos pusimos a trabajar esto, nos pareció es un tema muy importante que es la alfabetización mediática de los creadores de contenidos, ¿vale? Que fue un tema súper bonito que empezamos a trabajar porque nos dimos cuenta, claro, ¿qué le pasa a un influencer? Que un influencer pasa de ser un usuario que de repente crece su comunidad y se convierte en un influencer, en un creador de contenido, ¿no? Y muchas veces, pues incluso no tienen ni idea, ¿no? O sea, no saben cómo gestionarlo, ¿no? O sea, que a nivel, por ejemplo, regulatorio, no tienen ni idea, ¿no? O, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, nosotros ahí empezamos un proyecto nuevo que es la alfabetización mediática al influencer, ¿no? Al creador de contenido. Entonces, es muy bonito, es verdad bueno, que creadores de contenidos hay muchísimos y hay algunos con los que conectamos fácilmente y otros que pasan más del tema, obviamente, ¿no? Que al final les tiene que rentar también económicamente, pero descubrimos que había mucha gente muy interesada en decir, oye, es que yo necesito que me ayudéis porque es que yo no tengo ni idea, ¿no? O sea, no sé a partir de ahora a qué estoy obligado, ¿no? No sé, soy consciente de que mi audiencia tengo pues 2 millones, 3 millones de personas de mis seguidores, sé que son menores, pero no sé qué puedo hacer y no puedo hacer, ¿no? Que no sé qué puedo decir y no puedo decir, ¿no? O sea, que ahí yo entiendo, digo, que ahí por eso también nosotros, de hecho, antes de verano tuvimos una reunión, porque claro, ¿qué es lo que ha pasado con los influencers, ¿no? Y aquí hago un paréntesis. Claro, nosotros ahora mismo somos conscientes, ¿no? de que es un agente importante, ¿no? En el mundo de la protección de los menores, ¿no? Y en general, ¿no? Digamos, de repente han aparecido, bueno, de repente, llevamos 7, 8 años, ¿no? Pero ya son un agente totalmente ya, digamos, que están en el ecosistema, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Que hay riesgos vinculados al influencer y que hemos tratado de regular, ¿vale? Ya en la ley, en la directiva del 2018 europea que he hecho mención antes, ya empieza a hablarse de la regulación de los influencers. Todavía muy esquemática y no sabíamos muy bien cómo hacer. En España, cuando se traslada esa ley, esa directiva del 2018, aparece un concepto nuevo que se llama el usuario de especial relevancia, ¿vale? El usuario de especial relevancia es digamos, una manera que ha tenido el regulador español de llamarlo, que es ese usuario que por el número de seguidores, por los ingresos que tiene, pues digamos, por estos dos elementos, si tienen, ¿no? Pues ahora no me acuerdo bien de las cifras, tendría que repasarlas porque eso ha ido cambiando, ¿no? Pero digamos, si tiene un ingreso determinado bastante alto, me parece que son 300.000 euros, ¿no? Al año, y si tiene, me parece que era 1 millón de seguidores, pero en todas las plataformas, sumando todas las plataformas, se le considera un usuario de especial relevancia y está obligado por ley, es decir, se le asimila a las mismas obligaciones que tiene una televisión, ¿vale? Se le llama un prestador de contenido, ¿no? Porque al final tiene una audiencia como la tiene la televisión, o ya quisieran muchas televisiones tener esa audiencia, ¿vale? Y tienen, digamos, un nivel de ingresos, pues a veces incluso mayores que televisiones, ¿no? Entonces, digamos, para evitar esa asimetría regulatoria, se llamó al usuario de especial relevancia. ¿Qué es lo que ha pasado? Que todo esto se ha hecho sin contar con ellos, ¿vale? Porque el usuario, el influencer, pues era un ente que estaban allí, los conocíamos, algunos los conocíamos, ¿no? Pues Ibai, bueno, los conocidos, ¿no? No sé, pues los más relevantes, ¿no? María Pombo aquí en España o lo que sea, ¿no? Pero no estaban, digamos, representados, digamos, institucionalizados, ¿no?
es decir, acogidos en una asociación que les representara, hasta ahora. Hace unos meses se puso en marcha una asociación de creadores, de usuarios de especial relevancia, claro, porque ahora han visto este decreto que, digamos, define lo que es un usuario de especial relevancia en España, tiene 4 meses, ¿vale? Digamos, hasta hace 4 meses, aunque la ley lo decía, todavía no estaba identificado qué era exactamente el usuario de especial relevancia. Entonces, ha sido cuando ellos se han dicho, oye, momento, que nosotros estamos aquí, que nos estáis regulando y que nosotros no hemos dicho nada. Y entonces, hace un par de meses estuvimos, antes de Navidad, antes de verano, perdón, en julio, estuvimos trabajando con los, digamos, los representantes, ¿no? Que son dos, que ellos mismos son creadores de contenido, que son los de la Asociación de Usuarios de Especial Relevancia. Y estuvimos trabajando con ellos y claro, ellos decían, es que muchas de las cosas, o sea, que están previstas en la ley no tienen sentido, no están bien pensadas. Para proteger a los menores habría que hacerlo de otra manera. ¿Vale? Pero claro, digo, es que habéis llegado tarde al tema, ¿no? O sea, no se os ha tenido en cuenta porque no existíais, no os podido escuchar vuestra voz. Ahora, es muy importante que estéis. Es muy importante ahora que, digamos, seáis un agente más, ¿no? Y que, digamos, podamos realmente decir, oye, porque ellos lo decían, a nosotros queremos que esto funcione bien, porque nos va la vida en esto, este es nuestro negocio, ¿no? Entonces, nosotros queremos cumplir la ley, por supuesto, ¿no? Entonces, es interesante porque esto está pasando en estos años, ¿no? O sea, en muy poco tiempo, ¿no? Y a la vez, pues es muy importante, ¿no? Porque al final tiene unas consecuencias, pues lo estamos viendo en nuestros menores, ¿no? Entonces, bueno, a mí me apasiona este tema, como podéis observar. Entonces, yo creo que se nos abre otra oportunidad ahora, ¿no? Pudiendo escucharles a ellos, ¿no? Y decir, venga, pues ¿cómo podemos esto, ¿no? Que nos parece importante, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos trasladarlo para que los creadores de contenidos lo tengan en cuenta, ¿no? Y sean realmente, pues eso, un influencer responsable, ¿no? Bueno, aquí simplemente explicaros brevemente cómo visualizamos que esto puede ponerse en marcha, ¿no? Que es eso, simplemente poniendo esa etiqueta, ¿no? La Influencer Trust Project, ¿no? Para que, digamos, el usuario pueda saber que es un influencer responsable, el usuario y la marca, ¿no? Y bueno, aquí simplemente deciros, hemos puesto en marcha una web que estamos moviendo. A ver, nosotros, ¿qué es lo que nos pasa? Que nosotros somos una ONG con pocos recursos, ¿vale? Estos proyectos los hemos sacado en marcha gracias a proyectos europeos que nos han financiado. Entonces, nuestro problema es que para escalar esto necesitamos recursos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que estas son como las acciones que hemos hecho hasta ahora y que seguimos haciendo, pero que somos conscientes de que esto podría hacerse mucho más grande si pudiéramos contar con recursos, ¿no? Aquí simplemente contaros cómo hicimos este trabajo. Nosotros lo que hicimos fue, digamos, queríamos hacerlo con ellos, ¿vale? Entonces nos reunimos en varias ocasiones con los propios influencers, ¿no? A través de agencias de influencer, para que ellos también nos dieran su feedback, ¿no? Dentro de que, como os decía, hasta ahora no estaban asociados, con lo cual era todo un poco, bueno, pues la opinión de estos influencers con los que trabajamos, ¿no? Y luego lo que hicimos fue, bueno, esas son cosas que ellos nos fueron diciendo sobre temas que les preocupaban y lo que pensaban que les podía ayudar el tener un sello, ¿no? Que les identificara como influencer responsable. Ah, no. Ah, vale, pensé que tenía aquí alguna imagen. Y luego lo que hicimos fue focus group, así un poco más grandes, donde pudimos reunirnos con 50 o 100 creadores de contenidos, donde ahí escuchamos esa demanda, ¿no? De decir, oye, es que necesitamos formación, ¿no? Necesitamos que aprender a decir esa transparencia, ¿no? De la publicidad es muy sencilla, ¿no? Porque es poner publi, regalo, lo que sea, ¿no? Pero en otros ámbitos necesitamos que nos enseñéis, ¿no? Con lo cual, bueno, este es un proyecto que seguimos trabajando. Lo interesante de esto es lo que ha dicho Joel, es decir, nosotros con todo este conocimiento que hemos adquirido lo estamos trasladando, ¿no? Como ahora os contaré, a las aulas, a los menores y a los propios influencers, ¿no? Para ir ensayando, digamos, lo que pasa que, como os decía, nosotros somos como un poquito, a veces un granito de arena, ¿no? Dentro de todo el volumen que hay, ¿no? Pero bueno, nosotros no nos cansamos de avanzar y tratar bueno, de llegar a lo que lleguemos, ¿no? Y con esto paso al segundo proyecto que también hemos puesto en marcha,
que digamos también continuidad del anterior, ¿no? Que es el libro blanco de la influencia responsable. Este es un proyecto que también pudimos hacerlo por la financiación de la Unión Europea y que, digamos, lo que queríamos era seguir, digamos, como teniendo herramientas que sirvieran de palancas para seguir hablando de la importancia de crear un ecosistema responsable, ¿vale? Entonces trabajamos este libro, el libro blanco de la influencia responsable, que os voy a contar ahora brevemente cómo lo hicimos. Y luego, ahora mismo nos han financiado otra vez otro segundo proyecto en el que vamos a ampliar la información que salió en la primera versión, porque como ya sabéis que este mercado va muy rápido, va evolucionando muy rápido y necesitábamos 2 años después actualizarlo, ¿vale? Entonces, ahora estamos preparando este segundo libro blanco, ¿vale? Que en principio calculamos que lo tendremos para abril-mayo del 25, ¿vale? O sea que ahora mismo estamos trabajando en él, ¿no? Entonces, bueno, lo que queríamos también, bueno, voy a ir un poquito más a lo concreto, es, digamos, escuchando a todos, ¿vale? No solo aquí en el proyecto anterior escuchábamos a los influencers, también escuchamos a las marcas, pero aquí queríamos ampliar un poco más el foco y definir entre todos qué es el ecosistema de la influencia responsable y diseñar un entorno confiable para el consumidor, ¿no? Entonces, para eso lo que hicimos fue, digamos, primero pensar quiénes son, quién forma parte de ese ecosistema, ¿vale? Entonces, definimos, ¿no? Pues que serían las marcas y agencias fundamentales, por supuesto el propio influencer, las plataformas, ¿no? Son fundamentales, ¿no? O sea, Instagram, ¿no? X, Facebook, ¿no? Que tienen todavía ahí su número de seguidores, ¿no? Y TikTok, fundamental, ¿no? O sea, todas esas plataformas al final, y muchas más que hay, ¿no? Pero al final ellos tienen una responsabilidad, ¿no? Entonces, tenemos que saber, ¿no? O sea, qué participación en el juego tiene cada uno, ¿no? Y saber cuál es su responsabilidad, ¿no? Instituciones y organizaciones, ¿no? Que ahora también os iré contando quiénes serán. El propio regulador, por supuesto, el propio regulador que está obligado a regular este mercado, pues qué piensa sobre esto, ¿no? Y los medios de comunicación, ¿no? Entonces, lo que hicimos, el método que utilizamos para la elaboración de este libro blanco, bueno, un clásico, digo, en el mundo de la investigación, pero es el método de la entrevista, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue, digamos, elaborar unas preguntas homologadas, ¿no? Que lo que hicimos fue, primero, digamos, elaborar esas preguntas, validarlas, ¿no? Por distintos expertos, ¿no? Que nos validaron esas preguntas y hacer entrevistas, ¿no? Digamos, a todos los que representaban los distintos stakeholders, ¿no? Fue muy interesante, bueno, a nosotros esto nos pilló en plena pandemia, el principio, luego ya pudimos acabarlo después, pero bueno, fue todo, pues os podéis imaginar, muy emocionante, pero bueno, la verdad es que aprendimos muchísimo, ¿no? Aquí os pongo un poco una foto de todas las marcas, instituciones, ¿no? Agencias, ¿no? Con las que estuvimos trabajando. Fue muy interesante escuchar a todos, ¿no? Porque al final cada uno tenía su visión, ¿no? Y como es verdad que tendemos, ¿no? Y eso no sé si pasa en otros países, pero desde luego en España tendemos a echarle la culpa a otros, ¿vale? Es decir, no, es que nosotros, la culpa la tienen las plataformas, no, las culpas las tienen las marcas, ¿no? Las culpas, digo, no, a ver, aquí todos participamos y todos tenemos una responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, el contenido del libro blanco lo que hicimos fue, digamos, una definición, ¿no? del ecosistema, cuáles son los canales que existen, cómo funciona el negocio, porque esto al final es un negocio, ¿no? Y tenemos que tenerlo en cuenta, porque al final las cosas, si conoces, ¿no? Cómo funciona el negocio, te va a ser más fácil, ¿no? Tratar de ver cómo podemos entre todos mejorarlo, ¿no? Hablamos sobre la influencia de los menores. Aquí hubo un tema, hablamos de los riesgos para los menores y para los influencers. Esto fue muy interesante porque no lo teníamos identificado, esos riesgos para los influencers en un primer momento, en el primer esquema de trabajo que nos hicimos, pero al escuchar a las agencias, a escuchar a los propios influencers, se nos levantó un tema que es los riesgos para la salud mental de los influencers, ¿vale? Y de los menores, ¿no? Entonces, de repente pues apareció un stakeholder que no teníamos identificado, que son la atención primaria en la salud, ¿vale? Es decir, empezamos a hablar con médicos de centros de salud en los que nos transmitían un poco su preocupación de lo que se estaban encontrando, ¿no? Pues eso,
tanto en los influencers como en los menores, de temas de ansiedad, de temas de baja autoestima, ¿no? Y de consecuencias que estaban teniendo, ¿no? Y se nos levantó un tema que era la salud mental, que ya ahora lo tenemos todos muy claro, pero hace un par de años quizá no tanto, ¿no? Y de hecho es una de las líneas que vamos a trabajar en mucha más profundidad en esta nueva actualización del libro blanco, ¿no? Porque nos parece un tema clave, ¿no? Luego, retos y palancas de la influencia responsable. Aquí lo que queríamos identificar es, o sea, una vez visto y estudiado todo el ecosistema, qué retos nos encontramos, ¿no? Y qué cosas positivas nos encontramos y de qué nos podemos apoyar, ¿no? Para mejorar ese ecosistema, ¿no? Y a mí esto lo que me parece más interesante de la parte del libro blanco, que es recomendaciones para avanzar. Es decir, aquí lo que hicimos fue, en el libro blanco aparecen más de 100 recomendaciones, ¿no? Que fuimos extrayendo de las distintas entrevistas. Y aquí lo que decíamos era, ¿qué tienen que hacer los influencers para mejorar el ecosistema? ¿Qué tienen que hacer las marcas? ¿Qué tienen que hacer las agencias? ¿No? ¿Qué tienen que hacer las plataformas? Salieron un montón de ideas, ¿no? Decir, oye, pues que las plataformas tengan dentro, pues dentro de su, digamos, de sus personas que trabajan, ¿no? Pues tener una persona encargada, ¿no? De la ética, ¿no? O no sé, o ahí le describimos, ¿no? El puesto de trabajo, ¿no? Pero que fuera, pues, una persona especialmente responsable en velar por todo esto, ¿no? Y detectar indicadores que elaboren las propias plataformas para ver ellos cómo podrían contribuir a crear ese ecosistema, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el regulador? Importantísimo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el regulador, ¿no? Pues decir, oye, es que esto aquí tenemos un vacío, ¿no? Que no podemos acometer, pues identificarlos, ¿no? Y avanzar, ¿no? Bueno, y luego una serie de conclusiones. La verdad es que yo creo que fue un trabajo interesante. Lo que tratamos de difundir, bueno, sacamos algunas conclusiones, os hago brevemente, tampoco, bueno, simplemente identificamos el público más vulnerable, que son los menores de 12 años. Hablamos del poder de la influencia, ¿no? Como os he dicho antes, ¿no? Nos preocupaba, uno de los riesgos que salió más es el tema de la exposición de los menores, el tiempo, ¿no? El tiempo y la no percepción del riesgo, ¿vale? Estas son las dos variables que aparecen constantemente, ¿no? En lo que estábamos trabajando, los riesgos para la salud mental, como os he dicho antes, que en un primer momento no los teníamos identificados, ¿no? Y estos son como los retos, ¿no? A los que, digamos, escuchando a todos, identificamos, ¿no? Uno, la novedad e inmediatez de la profesión, ¿no? Estos se han convertido en una profesión, pero es muy novedoso, todo es muy rápido y muy inmediato y todavía no tenemos claro todavía cómo se va a trabajar esto, ¿no? La ética, el compromiso y la transparencia en las relaciones, como has dicho antes, Patricia, la importancia de identificar la transparencia de las relaciones que existen con los influencers, ¿no? Y tener un compromiso, ¿no? De decir, oye, yo soy consciente de que tengo esa audiencia y tengo que comprometerme, ¿no? Y luego nos parecía también otro reto importante que era la de impulsar una regulación clara, con límites regulatorios. Es decir, hay que identificar líneas rojas, ¿no? Por supuesto, lo que decíamos, no se puede poner vallas al campo, por supuesto que no, pero hay que identificar líneas rojas, ¿no? Líneas que ponen en peligro a nuestros menores y que tiene que haber consecuencias, ¿vale? Para aquello, una vez que se traspase esas líneas rojas, porque si no, no sirve para nada, ¿no? Si no hay sanciones, ¿vale? Si no hay eso, ¿no? Si no hay una consecuencia de aquello que se ha hecho, no sirve para nada, ¿no? Porque todo es muy rápido, todo se olvida y el mal que he hecho en 2 o 3 días se ha ido, pero tiene que tener una consecuencia, ¿no? Entonces, aquí todavía creo que el marco regulatorio todavía es muy ambiguo y yo creo que todavía esto nos queda un camino por delante. Como os he dicho antes, a mí me parece que ahora este camino hay que hacerlo con ellos, ¿no? Escuchándoles y viendo cómo podemos ayudarlo mejor, ¿no? Bueno, ¿cómo generamos el cambio? Nosotros concluimos, ¿no? Profesionalizando, ¿vale? Es decir, estas personas esto lo han convertido en su modo de trabajo, ¿no? En su modo de vida. Pues vamos a profesionalizarlos, ¿no? O sea, que ellos también, para ellos es importante también, ¿no? Por supuesto, formación y alfabetización mediática, fundamental. Por supuesto, era la conclusión que sacábamos en todas las entrevistas, ¿no? Todas, por supuesto, formación y alfabetización mediática. Yo digo, genial, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Con qué dinero? ¿Vale? O sea,
hay que aterrizarlo, ¿no? Porque si no, os digo, o sea, es pues eso, la receta para todo, pero que luego al final pues no le llega a nada, ¿no? Impulso de comportamientos éticos y transparentes, ¿no? Que esto es muy importante. Y luego la auto y corregulación. O sea, creo que con estas 4 palancas, ¿no? Podemos ayudar a crear este ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, eso lo que os decía, ¿no? Más de 100 recomendaciones realistas y asequibles, ¿vale? O sea, nosotros nos gusta ir a lo concreto, ¿no? Con un plan de acción y... Entonces, bueno, ya está. Entonces, esto es simplemente, si queréis, el libro blanco está disponible, gratuito, o sea que si lo buscáis, lo encontráis y si os interesa leerlo, porque yo creo que salen cosas muy interesantes y sobre todo material que nos puede servir para trasladarlo, ¿no? A las aulas, trasladarlo a nuestros menores. Nosotros, y con esto uno a la tercera, digamos, proyecto que tenemos de alfabetización mediática, que son los talleres, ¿no? Es decir, al final, ¿cómo podemos tratar de trasladar esta alfabetización mediática? Pues, digamos, A3 Media, a través de sus recursos, a través de sus vídeos, fenomenal, llega a un montón de gente. Las ONGs, ¿qué podemos hacer? Talleres, ¿no? Es decir, buscar recursos para llegar al máximo de alumnos, ¿no? Porque al final, aunque son cosas muy sencillas y básicas, pero sí que es verdad que sí que vemos que los profesores a veces no tienen ese conocimiento tan especializado, ¿no? Porque nosotros llevamos muchos años trabajando en esto y al final pues adquieres un conocimiento, ¿no? Entonces, y a veces los profesores con todo lo que tienen no se les puede pedir que además sepan de estas cosas, ¿no? Entonces, es necesario una especialización, ¿no? Y eso pues es verdad que hay muchas ONGs que estamos trabajando en esto desde hace muchos años, ¿no? Pues UNICEF, Save the Children, ¿no? Bueno, hay muchísimas que trabajan con esto y que trasladan esto a las aulas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es, tenemos varias maneras de hacerlo, nos dirigimos a padres, a profesores y a menores, ¿no? Según nos lo vayan encargando. Y digamos, hablamos de todos estos temas, de series de televisión, información, ¿vale? Nosotros también el tema de las series nos parece que es un tema también interesante, el consumo saludable de series. Es decir, al final hay una edad de riesgo que son los adolescentes. Yo siempre eso lo tengo identificado. Los niños tienen muy claro los contenidos que tienen y no suelen ser problemáticos, ¿no? Los adultos ya tenemos cabeza para consumir lo que queramos y tener nuestro propio pensamiento crítico para poder tener nuestro propio criterio. Pero los adolescentes todavía están por construir y quizá ahí haya, pues eso, más riesgo en determinados contenidos, ¿no? Normalización de conductas de consumo de alcohol, de drogas, ¿no? Pues eso, digamos, es donde tenemos que poner un poco más el foco, ¿no? En temas de redes sociales, nosotros trasladamos a las aulas todo este tema, ¿no? Todo este conocimiento que os hemos contado sobre la influencia responsable, ¿no? Y entonces ahí trasladamos mucho, es decir, fíjate en esto, ¿no? ¿Qué elementos tienes que tener en cuenta, ¿no? Para tener tu propio criterio en el consumo de redes sociales, ¿no? El tema de la desinformación, nosotros también hemos elaborado un módulo de contenidos, ¿no? Dirigidos a enseñar en las aulas a un consumo de información, ¿no? Donde también les enseñamos a ir a las fuentes, ¿no? A contrastar, ¿no? Digamos, sí, a que ellos, digamos, ellas la información que la reciben por TikTok, fundamentalmente su fuente de información. Entonces, decir, bueno, vamos a hacer con ellos talleres, ¿no? De decir, esta información que te está llegando es verdadera o falsa, ¿no? Nosotros ahora que vamos a elaborar, bueno, si nos dan el proyecto, claro, que todo es buscar financiación para poder hacerlo, pero bueno, creemos que sí que vamos a poder conseguirlo. Entonces, es digamos, un juego que, digamos, a través de WhatsApp, en la que se publica cada día. Es como lo de la palabra esta, no sé si habéis jugado alguna vez, que es que tienes que adivinar la palabra, ¿no? Que son 5 letras y tienes que adivinar la palabra. Pues de alguna manera, hacer lo mismo con 3 noticias, ¿no? Y ellas tienen que adivinar cuál es la verdadera y cuál es la fake, ¿no? Y luego a través de eso enseñarles cómo pueden identificar cuál es la verdadera y cuál es la fake, a través de un juego, ¿no? Pues eso, por ejemplo, es una de acción de alfabetización mediática que vamos a poner en marcha en el siguiente proyecto, ¿no? Para enseñarles a la información y desinformación. Y luego, para nosotros es digamos, para nosotros la gran preocupación o ocupación, vaya,
es cómo podemos llegar a los padres, ¿no? Somos conscientes de que existe una demanda, los padres necesitan una formación, pero no es fácil, porque al final los padres tienen mucho lío, ¿no? O tienen pues mucho trabajo, atender a su familia. Entonces, nuestra experiencia es que cuando les convocas a talleres, quieren, pero no pueden, ¿vale? Entonces, pues van los motivados, a los que van a todo, que son los 15 o 20, ¿no? Que es una gozada, que escuchan y están preocupados y tal, pero claro, hay un montón de gente, ¿no? A los que no llegamos, porque no es posible, porque no es fácil organizarse. Entonces ahí estamos constantemente dándole vueltas a ver cómo podemos facilitarles, pues eso, que tengan la oportunidad de poder también recibir esa formación, ¿no? Pero de manera adaptada a sus necesidades, ¿no? Porque si no, es imposible, ¿no? Y yo creo que hasta aquí mi rollo del trabajo que estamos haciendo para, bueno, pues porque nos preocupa mucho y lo que os digo, o sea, creemos que es muy importante, digamos, eso, el concretar, ¿no? El decir, oye, que no sea fácil, o sea, la receta de la educación es lo importante, que no se quede solo en una declaración, sino, venga, pero ¿cómo? ¿Con qué recursos? ¿No? A qué público? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Porque si no, pues sigue pasando el tiempo y yo creo que hacemos cosas, pero tenemos mucho más que hacer, ¿no? O sea, que todavía tenemos, yo creo, mucho riesgo, ¿no? Y que tenemos que ponerle solución. Y ya me callo, no sé si queréis comentar alguna cosa o que digo, Dios mío, llevo 1 hora y 10 hablando seguido. No, Yo yo quería más que nada agradecerte, perdón, Patricia, hago un comentario y ya os dejo el turno de preguntas, pero agradecerte tu presentación y realmente que si vuestro objetivo es concretar y llevar como la solución a tierra, desde mi punto de vista, yo creo que vais por el buen camino porque realmente es algo muy concreto, muy práctico y tremendamente de actualidad. Que ojalá os financien ese segundo proyecto y sigáis haciendo estas cosas porque muy interesante y eso. Yo llevo un año trabajando en un proyecto de alfabetización mediática y he leído pues esa la frase 1000 veces que la educación es la solución, pero proyectos tan concretos y que lleven la solución tan a tierra, pocos me he cruzado y la verdad que es un gusto ver que esto existe. Así que nada más allá de eso, ya le doy la palabra a los amigos que si quieren comentar o preguntar algo. Y efectivamente, igual que dice Albert, que bueno que llegue, que estén llegando, que no solamente se queden en ideas, sino que puedan hacer cosas. Quería comentar 2 cositas que Ujú. Joel dijo de Twitter, y es, ahora también tienen, no solamente que dicen esta opinión está generada desde esta institución gubernamental, sino que también, Joel, no sé si te has dado cuenta, también hay notas comunitarias. Si dicen una noticia y las notas comunitarias de la gente que está en ese tema también dice, a ver, esto es así, esto es asado. Entonces me parece que eso es una muy buena estrategia para que la gente también tenga como pueda dilucidar si es que es una noticia falsa, si es que es una noticia inventada o es una opinión. Esa una. Luego, quería preguntarte, profesora Marta, ¿qué pasa qué es la noticia de hace como 2 semanas o 3 semanas atrás, cuando el gobierno censura la opinión pública? Que estoy hablando de lo de Facebook, que había mucha gente que comentaba, que no sé finalmente si es mentira o no, porque todavía no tengo desarrollado mi pensamiento crítico, debería, pero había gente que decía, hey, tengo luego de haberme vacunado, Mm. tengo estos efectos secundarios. Y el gobierno le dijo a Facebook, a ver, la gente que dice ese tipo de cosas, cancélalo. Y finalmente puede ser que no es que haya sido efecto de la vacuna, sino efecto de cualquier otra circunstancia. Y lo que entiendo que el gobierno quería hacer era no ocasionar una euforia Ahora, colectiva para que nadie se vacune. Entiendo dónde querían ir, pero sin embargo estamos hablando, oye, ¿tenemos free speech o no? Eso, segundo. Y tercero, quería hacer un comentario muy bueno de bueno, que finalmente no sé si es que es bueno o malo eso, justamente que es quitar el free speech, pero en Florida escuché que a los niños en los colegios ya no los están dejando usar el teléfono, ujú. y desde que pasaron esa ley o dijeron eso en los colegios,
ha bajado las peleas atrás de los estadios, porque los niños lo que hacían era, hey, por ejemplo, Albert me decía a mí, oye, Patricia, le voy a dar una paliza a Joel a las 3 de la tarde atrás del teatro. Entonces yo decía, ¡ay! Entonces pasaba por todos lados, hey, Joel y Albert se van a dar una piña allá atrás. Entonces todos los niños iban, no para tratar de separarlos, sino para grabar y poner, eso es lo que tampoco no entiendo y por eso también estoy haciendo esta maestría, entender cuál es la obsesión con la violencia que hay en este país y en el planeta. O sea, no es que que van a hablar y van a hacer no, van a pelearse y ahí vamos. Entonces, desde que pasaron esa ley que no hay teléfonos, han bajado casi que el 48% de las piñas que se dan los niñitos. De ahora sí doy la palabra y gracias otra vez y gracias Albert, gracias Joel y gracias. Vale, pues mira, a ver, sobre lo segundo que has dicho, a ver, yo la verdad es que nosotros trabajamos para evitar la censura, que nosotros lo que me parece mucho más interesante darles herramientas a los propios ciudadanos para que ellos distingan qué es real y qué es fake, ¿no? Pues eso, enseñándoles a buscar las fuentes, ¿no? Enseñándoles Entiendo lo que dices, era una circunstancia muy concreta de alarma social que quizá, pero creo que hay otras maneras. O sea, yo creo que a mí en general, digo, vivimos en un país libre, esto es muy importante. Entonces, cuanto menos acción del gobierno haya, en este sentido, mejor. Entonces, vamos a dar las herramientas a los ciudadanos, vamos a darles formación y que sean ellos los que decidan, ¿no? Por eso decía, o sea, un consumo informado, ¿vale? Tú dame la información y yo ya decido si quiero consumir y con quién. ¿Vale? Pero bueno, entiendo que esto es fácil decirlo y a lo mejor no es tan fácil hacerlo. Pero bueno, nosotros en esta línea es por donde trabajamos, ¿no? Es decir, pues vamos a enseñar a los niños y a los adultos, a los mayores, que son un público vulnerable, que difunden mucha fake news, ¿vale? O sea que esto también lo tenemos súper identificado, ¿no? En los grupos de familia y tal, ¿no? Y de pronto una alarma social de una noticia, ¿no? Entonces, no, a ver, pero ¿dónde sale esto, no? ¿Cuál es la fuente? ¿Cómo tal, no? Entonces, bueno, ahí yo lo veo importante. Y luego, con respecto al otro que decías, el tema del uso de los menores en los colegios, ¿vale? Esto es un tema, bueno, que hay muchísimo debate, ¿vale? Bueno, esto es personalmente, o sea, no es mi organización, sino en mi caso personalmente, formo parte de un grupo de personas expertas que ha puesto el gobierno, puso en marcha en febrero, que es digamos, para preparar una ley sobre temas de infancia, ¿no? Entonces, pues es sobre temas de menores e Internet, ¿vale? Entonces, somos 50 personas que estamos divididos pues, por expertise, ¿no? Hay un tema de salud, un tema de educación, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy en industria y consumo, un poco por representación de los usuarios, y estamos a punto de publicar el informe con el resultado de las medidas que proponemos, ¿vale? Entonces, ahí sí que te digo que ha salido a debate el tema este del uso de los menores y el móvil, muchísimo, muchísimo. Entonces, a ver, nosotros ahí lo que pensamos es, no, a nosotros sí que nos hacen muchas veces la pregunta de ¿cuándo tiene que tener un niño un móvil, ¿no? Que es una pregunta, ¿no? Porque no sé en vuestros países, pero aquí, por ejemplo, en España, pues el regalo de la primera comunión o a partir de los 8 o 9 años ya tiene un niño un móvil. Nosotros ahí no decimos ninguna edad concreta porque cada uno que haga lo que quiera. Creemos que eso depende más de la madurez del niño, ¿vale? Y simplemente lo que aconsejamos a los padres es, si le vas a dar un móvil, acompáñalo en ese aprendizaje, ¿vale? O sea, no le des el móvil por tu seguridad, ¿no? Porque al final muchos padres lo compran también por tener al niño localizado, ¿no? Entonces dices, vale, pero acompáñalo en ese aprendizaje, ¿no? Mira a ver, ¿no? Cómo lo configuras el móvil, ¿no? Y cómo le vas enseñando poco a poco, decir, pues te lo dejo el fin de semana, vamos viendo el uso que haces. Conforme vas mostrando tu madurez, te iré dejando más tiempo, ¿no? O sea que tenemos que ser conscientes de lo que supone un móvil en la mano de un niño y acompañar en ese camino, ¿no? Entonces ahí edades, pues el otro día salía uno de los expertos, decía 16 años. Bueno, pues no lo sé, depende. O sea, 16 le dejas fuera de muchísima vida social. Pero bueno, no lo sé. O sea, creo que ahí cada padre que haga lo que pueda, ¿no? Pero sí que seamos conscientes de que
un niño con un móvil se le abre un universo de cosas, oportunidades y de peligros infinitos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es interesante. Con respecto al uso del móvil en los colegios, en muchas comunidades autónomas aquí en España, bueno, en varias comunidades autónomas aquí en España, los han prohibido, ¿vale? Y no se permite. Me parece bien, o sea, al final es una distracción menos, se pueden socializar mejor y no es necesario porque están en un ámbito formal, ¿no? Es decir, oye, al final los padres saben que sus hijos están allí, ¿no? Con lo cual quizá no sea necesario, ¿no? Mm, aquí lo que preocupa más es el ámbito no formal, es decir, cuando un niño sale del cole, ¿no? Entonces, ahí hay que ver, pues eso, el tiempo de uso, dónde está entrando, ¿no? Y ahí, bueno, pues ahí también los padres hay que ayudarles porque al final dices, oye, es que yo llego del trabajo a las 7 de la tarde, tengo, o sea, que es que luego la vida es muy complicada, o sea, que por eso digo yo, abogo por la ayuda a los padres y pensar cómo podemos ayudarles para que lo tengan un poco más fácil, ¿vale? Porque si no... Pero bueno, yo creo que hay que ver, o sea, creo que tenemos que trabajar la educación antes del uso del móvil. Nosotros, por ejemplo, nuestros cursos de formación los dirigimos siempre a primaria, ¿vale? Porque nos parece que hay que empezar antes, ¿no? Los móviles llegan antes, pues hay que empezar antes, ¿no? Y que los niños aprendan a manejarse antes, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa. También hay también una reflexión que hacíamos en este grupo de expertos es si nosotros le prohibimos a los niños el uso del móvil a los 16, a los 18, que incluso decían unos. Claro, porque hay un grupo dentro del grupo de personas expertas que es de salud y estos están alarmadísimos, ¿vale? Alarmadísimos, levantando la voz de un montón de cosas que se están encontrando. Entonces, claro, estos son los que dicen, no, el móvil hasta los 18, ¿no? Claro, pero nosotros ahí veíamos otro riesgo. Dices, vale, ¿qué diferencia hay entre un niño de 18 y un niño de 19? O sea, si no les has enseñado antes, es lo mismo. Es decirte que, porque la madurez, en fin, llega cada vez más tarde, ¿no? Entonces, pues tenemos que enseñarles, no les podemos darle a los 18, porque entonces nos vamos a encontrar en la misma situación, solo que a los 18, ¿no? Cuando ya son mayores de edad, son responsables y pueden tener consecuencias sus actos, ¿no? Con lo cual, quizá haya que pensarlo mejor, ¿no? Entonces, bueno. Es un debate abierto, muy complicado, pero bueno, esperemos que este informe que se publicará en breve dé un poco de luz en algunas cosas, porque sí que concretamos bastante. Hay un montón de medidas concretas que lo que pretendemos con esto es que ayude al regulador y a las instituciones que tienen que tomar decisiones sobre esto, pues eso, pues aportando nuestra experiencia de cada uno en su ámbito, ¿no? Y lo que vamos viendo cada uno, ¿no? Para que, bueno, hacernos un poco esa foto, ¿no? Veremos, porque luego, en fin, luego están los políticos, ¿vale? Porque es que este informe nos lo encargaron, se supone que para hacer digamos, un trabajo previo a la ley, pero pues hubo unas elecciones en medio y alguien sacó un anteproyecto antes de que termináramos nuestro informe, con lo cual, pues bueno, nos supuso bastante desánimo a los expertos. Dijimos, pues entonces, ¿para qué estamos haciendo esto? Pero bueno, ya está. Nosotros hacemos nuestro trabajo, que es lo que nos han pedido, y ya veremos luego para qué servirá, porque ya os digo, el anteproyecto ya está circulando porque había una necesidad política entre medias. Entonces, bueno, en fin, la vida es así. Luego la vida se concreta en cosas muy concretas, pero bueno. Gracias, Marta. Gracias, Albert. No sé si Gracias. te he contestado a la pregunta, Patricia. Sí, sí, muy bien. Y así igual, yo también, o sea, bueno, no, me río porque ya Albert sabe que yo a mis hijos le quisiera dar el celular a los 35 tal vez, pero es verdad, me abres la mente cuando dices no, porque mientras, o sea, mientras más tarde se lo demos, quizás tengan menos tiempo para aprender a usar la herramienta y no, entonces es verdad que hay que tener la educación, que es la madre de todo lo bueno, y decirles y tratar de enseñarles, bueno, mira, esto haz, esto no haz, siempre soy amante yo soy amante del amor, entonces siempre diciendo, oye, trata bien a la gente, trata a la gente como quieres que te traten a ti, no seas violento, no ayudes a nadie que sea violento, pero esas son cosas así como que muy también en el aire, ¿no? Pero bueno, lo único que quiero en la vida es sí, que todo el mundo sea bueno y bondadoso y que no haya maldad, pero eso es algo que ya, que no se puede. En Sí. fin. Pero a toditos a ustedes los Genial. quiero así con todo mi corazón, así que por ahí empezamos bien. Pues
Pues así está bien. Pues muy bien, aquí hay un comentario en el chat que no he visto. Algunos influencers muy responsables que hacían dares a los chicos. No sé qué significa esto. Eso lo puse yo Ah, vale. antes, como años vale. atrás, por ejemplo, decían, hey, métanse un detergente en la boca y vean Ah, lo que, sí, sí, sí. lo que se... Y pobres Ujú. niñitos que no tenían la conciencia de, oye, te están envenenando. Luego eso Exacto. de la canela también. Bueno, en fin. Sí, 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 Ya eso es uno de los riesgos más importantes que identificamos, que están en el libro blanco y que ahí sí que hay que tomar medidas, es que eso sí que es... pero bueno, Bueno, supongo que ante todo sentido común, lo que pasa que también a veces desarrollarlo es otra cosa que no... Da para mucho el debate. Sí. Todos estos temas son interesantes porque todo lo que es tema social, hay sí, tantas opiniones como personas involucradas. ¿No? Vale, total. creo que Crisia tenía una pregunta también, No, ¿no? un aplauso, ¿no? Era. Ah, era un aplauso. Ah, vale. Perfecto. Muy bien. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, ningún comentario, yo creo que lo vamos a dejar ya aquí. De nuevo agradecerte a Marta por tu intervención, por contarnos y por llevarnos a tierra, que hay veces que, sobre todo en la universidad y en los másteres, estudiamos cosas así como que se quedan un poco en el aire y cuesta como aterrizarlas un poco y hoy creo que ha sido un ejemplo perfecto de cómo aterrizar todos los conceptos, una perfecta introducción al temario de este tramo, de este módulo. Así que muchísimas gracias, Marta. Nada, Y al gracias a resto, vosotros. pues, gracias. Y al resto, pues nada, pues nos vemos estas semanas. Como sabéis, va a estar esta sesión colgada en mi campus para que la podáis revisitar todo lo que queráis. Y cualquier cosita, pues, con el permiso de Marta, nos podéis escribir un Por mail supuesto. y hacernos llegar las preguntas luego que necesitéis. Eso, eso. Eso, como Albert tiene mi mail, pues a vuestra Ujú. disposición para lo que queráis. ¿Vale? Muy Así que bien. nada, Pues gracias a muchísimas gracias. vosotros. Gracias, buenísimo, Marta. Gracias. Adiós, Saludos, buenas Nada. tardes. Alberto, Adiós, adiós. Patricia, adiós. Adiós.